Muy contento. Creo que se ha hecho un gran partido, tanto la primera parte como la segunda. Hemos hecho un partido muy completo, muy competitivo, contra un rival muy fuerte y creo que este es el camino. Contra el Numancia hace 2 años. Sí, de cabeza. Y bueno, pues ilusionante y muy contento a seguir así. Todos estamos trabajando por ganarnos un puesto. Esa es la ilusión de todos, mi ilusión. Y eso es lo que buscamos. Trabajar el día a día, competir y bueno, intentar demostrar al míster que todos podemos ayudar. Creo que se está trabajando muy bien día a día. El míster trabajamos muy bien todos los días, qué es lo que hay que hacer, hasta dónde hay que llegar, las basculaciones, sacarla de línea, hasta dónde. Entonces, bueno, pues haciendo caso, estamos progresando mucho y creo que se está notando. Bueno, yo ya os digo, estoy trabajando día a día para poder quedarme, para poder ayudar al equipo y bueno, yo pongo el trabajo, el míster decidirá si me quedo o no. Todos son indicaciones, ánimos, que bueno, que están muy contentos conmigo, con el trabajo que estoy haciendo y pues bueno, de agradecer. Muy buena, no podía haber habido una mejor. Ha sido un balón perfecto y yo he entrado libre de marca y bueno, pues empujar. Creo que hemos estado muy bien, muy activos otra vez, reaccionando muy rápido sobre balón, sobre rival y luego también cuando teníamos el balón teniendo una buena lectura en función de cómo apretaba el rival. Tuvimos llegadas en el primer tiempo, apenas los primeros 25 minutos, que generando mucho, bueno, pues nos hubiera gustado finalizar un poquito más. Y creo que mantuvimos una línea muy regular durante los 90 minutos. Creo que el equipo estuvo francamente bien, nos demuestra el camino sin ninguna duda. No, Nico Williams estaba previsto que jugase en la mitad del primer tiempo cada futbolista. Como sabéis, estaba previsto en un inicio, en principio, jugarse de 2 tiempos de 60 minutos, luego pues se nos solicitó la posibilidad de jugar 45, como es obvio, no pusimos ningún pero. Y entonces, pues bueno, tenemos excesivos jugadores y tenemos que ir repartiendo también minutos y esto fue lo que sucedió. En cuanto a Nico Ieraisi, que se retiró con un problemita en el tendón rotuliano, que bueno, pues fue lo que también le imposibilitó hacer los primeros entrenamientos de esta pretemporada y bueno, tenemos que tener precaución en ese sentido. Más que en ocasiones, yo diría en finalizaciones. Quizás pues nos faltó dar ese pase o ese último pase con un poquito más tenso. En otras ocasiones, en vez de hacer control, hacer finalización con tiro. Pero es evidente que el equipo llegaba muy bien a esas zonas, además con mucho criterio en la asociación. Y el rival prácticamente no nos generó nada, nos generó una situación de peligro, que bueno, pudo ser gol y pudieron adelantarse en el marcador. Que bueno, pues quizás ahí tenemos que ser un poco más intensos en el duelo. Producto de, creo que no sé, fue un contraataque después de una estrategia, si no recuerdo mal. Bueno, pero es un equipo muy poderoso en el aspecto ofensivo, poderosísimo, y que nos hayan hecho tan pocas ocasiones de gol indica el buen trabajo colectivo del equipo. Pero no creo que podamos hacer una correspondencia, ¿no?, entre una y otra cosa. Cierto es que el St. Gallen pues, nos metió los 2 goles en acciones a balón parado, creo que en 2 corners, si no recuerdo mal. Pero bueno, son situaciones como muchas otras, acciones, conceptos que tenemos que ir mejorando poco a poco y bueno, independientemente de los resultados, para mí lo más importante es el nivel que demuestra el equipo, la actitud, y que en aquello que estamos intentando desarrollar pues estamos dando pasos adelante. Yo quiero que los defensas metan goles de vez en cuando, pero quiero que defiendan muy bien nuestro área, que no cometan errores ahí en el área, que defiendan bien en la presión alta y que luego tengan una buena lectura de juego en la salida de balón. Y si de vez en cuando nos meten un gol, pues fenomenal. Pero no es el valor o la cualidad principal que nos hace estar conformes con el rendimiento de un defensa. Ha metido un gol fenomenal,
Pues mira, el otro día perdimos en 2 balones parados, hoy hemos ganado en 2 balones parados, así es el fútbol, pero repito que y quiero insistir en ello, el resultado tampoco nos va a condicionar nada, porque la pretemporada es para ir mejorando en todos los aspectos, el físico y el futbolístico. Creo que vamos por el buen camino y eso es lo importante.